privilegio para mí compartir con vosotros, no solamente con vosotros los que estamos hoy aquí conectados, sino que si se graba y se pone después en los medios de comunicación, de internet, lo verán pues muchas otras iglesias del mundo. Decir que llegue nuestro mensaje es el deseo de este servidor que pueda ayudar a alguien, a alguna familia en un momento dado. Bueno, ustedes han titulado la semana de oración de la familia, los enemigos de la familia. Pues no es difícil identificar algunos de ellos como el odio, que es lo contrario al amor, que debe existir en cada hogar, en cada familia, el egoísmo, los celos, el adulterio, la infidelidad, los abusos físicos o psicológicos, la indiferencia, la rutina, la falta de tiempo, la falta de respeto, la falta de tiempo de calidad para compartir, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y yo me pregunto a veces por qué razón el enemigo dirige sus ataques tan directos a la familia. A lo menos hay dos respuestas posibles para dar. Número uno, que el hogar es una institución que originó el propio Dios. Dios lo hizo. Y como es una institución divina, el enemigo pues vuelca allí su arsenal para destruir la familia. ¿Qué sabe el diablo también? Que si afecta a la familia, está afectando a la iglesia, a la sociedad, a la nación, porque éstas se componen de familias. Y lo que sean sus familias, lo serán ellos. Así que hay dos motivos, por lo menos por lo que podemos entender que el enemigo ahí dirige sus ataques, ¿no? Y justamente como introducción al tema de cómo luchar contra los enemigos de la familia, es quizás la parte que me corresponde, yo quiero introducirme con un pasaje del Antiguo Testamento que encontramos en Deuteronomio capítulo 22 y versículo 8. Está hablándose de las personas en Israel que iban a edificar una casa. Habían normativas, leyes de urbanismo, ¿no? No se podía construir así a la deriva, ¿no? Entonces dice aquí este texto, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Noten este detalle, ¿no? Si vas a edificar una casa, harás pretil a tu terrado. La palabra pretil puede ampliarse buscando sinónimos como una baranda, una cerca, un muro, una tapia, algo que rodea y protege pues la terraza, como es el caso aquí el terrado o terraza, pero un balcón, un puente. Decir que eso era lo que quería decir el texto en aquel entonces. Proteger la casa de posibles accidentes, de peligros. Y queridos hermanos, no la casa como tal, sino la familia, la que mora en la casa, también tiene muchos peligros. Y cada casa, cada padre, cada madre, debería de velar porque su familia tenga un cerco protector, ¿no? O sea, una cerca, una baranda, un muro que proteja a su familia. En el libro de Génesis, capítulo 8 y versículo 20, encontramos el primer altar que se menciona en la Biblia. ¿Saben cuándo fue? Cuando Noé salió del arca. Dice aquí, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. No quiere decir que sea este el primer altar que haya existido, porque si las ofrendas se ofrecían en altares, pues Caín y Abel habían ofrecido ya también sus ofrendas a tiempo antes, ¿no? E inclusive, si Dios le proveyó a Adán y a Eva pieles de cordero para túnicas, para evitar su desnudez, quiere decir que sacrificó también un animal. ¿Dónde lo sacrificó? La Biblia no lo dice, pero también puede que hayan habido altares previamente a esta ocasión del caso de Noé, ¿no? El altar es un sinónimo de un lugar donde se adora y se busca a Dios.
Por lo tanto, cuando hablamos del altar familiar, pues nos queremos relacionar a que en la familia, dentro de nuestra casa, exista un lugar de adorar y de buscar a Dios. En el caso de Abraham, uno de los patriarcas más conocidos, famosos que tenemos en la Biblia, se destaca su vida de devoción, siendo de una familia de casi 1000 personas que él eh, conllevaba, que iban con él, que era su séquito de empleados y familiares. Donde quiera que él acampaba, se dice que establecía altares al Señor. Y si después se mudaba a otro lugar, los altares quedaban allí, quizás se podían mover alguna piedra, pero quedaban allí y los que pasaban por allí después decían, reconocían, aquí estuvo Abraham. Mira aquí las huellas de su devoción, ¿no? Hay una nota que dice, Abraham donde quiera que iba, plantaba su tienda y bien cerca alzaba su altar, reuniendo allí a los miembros de su familia. Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían elegir un altar al Señor donde quiera se establezcan. En el caso de Abraham está el sacrificio famoso de lo más grande que puedan pedirle a un hombre, a un padre, y es que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios aún en eso, solamente que era una prueba. Pero cuando él levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dijo, detente Abraham, no lo hagas, y apareció un cordero. Porque primeramente, un poquito antes, el hijo le dice al padre, papá, él no sabía que él era que la víctima era él, ¿no? Iba a ser él. Le dice, aquí está el, la leña, el fuego, el cuchillo, y el cordero no lo veía, ¿no? Y de ahí surgen dos palabras famosas en el cristianismo que son Dios proveerá. Dos palabras de ánimo, de fe para todos nosotros cuando la situación es extrema y es difícil. Y muchas veces a nosotros se nos presentan situaciones extremas, difíciles, donde solamente ahora Dios obrando, Dios proveyendo para nosotros, es que podemos ver el resultado, ¿no? Pues así pasó, Dios proveyó en el momento preciso. Los altares estuvieron vinculados a la devoción y a la fe de las personas creyentes y no creyentes, ¿no? Y paganos también, paganos también. Habían altares de rectangulares, cuadrados, redondos, de más medida o menos medida. Por ejemplo, se ha encontrado uno en Petra, enclavado en la roca viva, ya se no era de piedra una sobre otra, sino de una sola piedra viva, ahí tallaron un altar que medía 2,70 metros de largo por 1,80 de ancho, y para subir al lugar superior donde ofrecer había que subir 4 peldaños. Interesante, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos en la Biblia, en el ejemplo del Antiguo Testamento, el santuario. Eso que Dios le dijo a Moisés que debían de hacer para él morar allí. Y el santuario y su servicio nos nos reflejan que habían dos altares, uno en el atrio y otro dentro del santuario en el lugar santo. En el caso en el atrio, donde se hacían los sacrificios y la ofrenda del holocausto, que es lo mismo, sería bueno que yo leyera el Éxodo 29 para que veamos que tenemos aquí la historia del pueblo, ¿no? Las indicaciones de Dios. 29 del 38 al 41. Leo para vosotros. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Así que cada día los sacerdotes sacrificaban 2 corderos por la mañana y por la tarde. Eso representa, refleja, nos da la idea de la devoción matutina y la devoción vespertina, o culto matutino o culto vespertino, ¿verdad? Se puede leer en el 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación,
en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Aquí se introduce ahora el término del olor grato. Y de esto queremos hablar también en esta noche un poquito, ¿no? En el caso de Noé, no lo leímos, pero el siguiente versículo dice, después que Noé salió del arca y sacrificó los animales de los limpios, uno de cada especie, dice el siguiente versículo, y Dios percibió de esa ofrenda el olor grato. Esa palabra se usa mucho en la Biblia, ¿no? Vale, repetidas veces, olor grato. Bueno, en el caso del altar de adentro, del incienso, quizás tenga que ver un poquito con esto también, ¿no? Era un altar de madera de acacia, pero forrado y enchapado en oro. El de acá era de bronce y el de adentro era de oro puro. Y allí el incienso mezclaba las sustancias aromáticas y fragantes, como resinas y especies, usadas en la adoración religiosa. El incienso no era de cualquier tipo, era el señalado por el mismo Dios. Volvemos al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 30 en esta oportunidad. Leemos antes del 29, ahora leemos del 30. Y vamos a leer quizás algo que hemos leído, pero no nos hemos detenido a, a, a saborear un poquito este tema, ¿no? Del olor grato. El capítulo 30, versículos 7, 8 y 9. Yo leo para vosotros. Aarón quemará incienso, perdón. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. O sea que tenía que ser lo que Dios estaba estableciendo. Y en el versículo 34 aparecen los ingredientes de ese incienso. Y yo lo leo. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Así que 4 ingredientes se menciona aquí para el incienso. Lo repito. Vamos a leerlo de nuevo. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte. El estacte era una resina dulce que exudan ciertas plantas, quizás el opobálsamo, es lo que nos dice el diccionario bíblico sobre esto, ¿no? La uña aromática que se menciona aquí es derivada de una concha marina que despedía un olor fuerte. Otros creen que era un extracto, gomoso de una especie de rosa del rocoso. El gálbano, resina aromática derivada de una planta umbelífera de la familia de la zanahoria, escuchen bien, que proviene de donde proviene la umbeliferona, que es un compuesto de los barnices. Saben que aquí en casa hace poco yo barnicé el parqué del salón, ¿no? Y cuando eso lo hacen, el barniz es tan fuerte que te piden a ti los técnicos que tú duermas fuera 1 o 2 noches, porque el olor es tan fuerte que te puede dañar la salud. Decir que ahí tienen ustedes el galvano, ¿no? Y otro ingrediente era el incienso puro. Había un árbol que tenía ese nombre y tenía 5 especies, pero solo 2 de ellas producen el incienso de valor comercial. Crece en el sur de Arabia y en la parte norte de Somalia. Es decir, que estos eran los ingredientes que Dios había indicado que formaran ese incienso y que no podía inventarse otra cosa, ni usar allí un equivalente. Era como Dios lo había dicho, ¿no? Ahora, cuando se habla en la Biblia del olor grato, he consultado distintas versiones de la Biblia y, por ejemplo, aparecen algunas olor fragante, aroma agradable,
aroma calmante, olor de suavidad y olor de dulzura. Así que aún también el dulce aquí lo relacionan, ¿verdad? No cabe duda que una persona que use un buen perfume es casi imposible de que pase inadvertido, ¿cierto? Sencillamente, el que pasa por al lado nuestro con un perfume que despide fragancia, le notamos que huele bien, ¿no? Y aunque no se vea, es evidente y se siente. Y es algo curioso, ¿verdad? A veces no hay que ver las cosas, sino sentirlas y que sean evidentes, ¿no? Quizás me hago yo la pregunta, ¿qué olor quería Dios percibir de los sacrificios de los seres humanos, de nosotros, de ti y de mí? ¿Qué quiere el Señor percibir de nosotros como cristianos? ¿A qué olemos, hermanos? Escuché una vez un sermón de un pastor. ¿A qué olemos? Podemos oler a fuego, a humo. Recuerden que los que fueron echados en el horno de fuego, dice la Biblia que cuando los sacaron de allí y hasta las cuerdas se les quemaron, pero ellos no tenían ni olor a humo. Pero bueno, pudiera haber otros casos en que estamos en un asado, que estamos en la cocina cocinando y hay olor a humo, olor a fuego, olor a gajo, a cebolla. Bueno, aquí olemos. Hay una palabra que se usa en España para elegancia, hermosura, el ser guapo o guapa, ¿no? Pero en Cuba guapo es sinónimo también de molestia, de bravo, de una persona que está enojada, ¿no? Y entonces se le dice a una persona, este huele a guapo, ¿no? Cuando se muestra que es muy poderoso, que está muy molesto, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro. Olor a guapo, ¿no? No sé, Misael, si te acuerdas de esa expresión, ¿verdad? Olor a guapo, ¿no? Olor, ¿a qué hueles, hermanos? A orgullo, a vanidad, como carácter, como fragancia. ¿Qué destilamos? Bueno, yo quiero que ahora usemos un simbolismo de que me sigan con las ideas que yo he escogido para hacer un altar ahora mismo para nosotros. Voy a usar 6 piedras grandes y la primera de ellas se llama adoración. Adoración quiere decir amar en extremo, ¿sí? Que está basado en el amor, de todo lo que uno hace debe hacerlo por amor, pues aquí está, adorar a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque es el creador. Y una definición también de adoración es lo que resulta cuando la criatura se encuentra con el creador. Cuando nos encontramos con Dios, ¿qué hacemos? Moisés se quitó los zapatos, otros se arrodillan, otros cantan, otros oran. La adoración incluye todo eso, es una respuesta de un ser creado cuando se encuentra con el creador. La segunda piedra son grandes, así que hay que tener fuerzas para moverlas, pero bueno, esto es simbólico. El reconocimiento. La palabra reconocer, ese verbo es capicúo, capicúa. Se puede leer lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es importante reconocer. Reconocer no solamente cosas buenas, sino también nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados. Nadie va al médico si primero no reconoce que está enfermo. A veces está enfermo, pero no lo reconoce y no va. Y cuando va, a lo mejor es tarde. Así que es importante reconocer. Quizás el reconocimiento de las cosas positivas podamos mezclarlo y ser la misma piedra, pero podría ser otra. Ustedes también podrán usar otras piedras, que es el agradecimiento. A veces no somos agradecidos porque creemos que todo nos lo merecemos. Pero hermanos, recibimos más bendiciones de las que necesitamos. El Señor nos da más de lo que esperamos, más de lo que merecemos. Y en lugar de quejarnos por lo que no tenemos, porque es lo que hacemos muchas veces, quejarnos por lo que no tenemos, pues hay que dar gracias por lo que tenemos, ¿correcto? Y ser agradecido. Hay un refrán español que Pino se lo sabrá de memoria que dice, es de bien nacido el ser agradecido, ¿correcto? Y es importante, ¿verdad? El reconocimiento o agradecimiento. Otra piedra sería el perdón. Qué importante es el perdón.
Cuando uno ha cometido un pecado, un error, una falta, nos viene el sentimiento de culpa. Y vivir con sentimiento de culpa es terrible, terrible. Elena de White menciona que la carga más pesada que pueda llevar el ser humano sobre sí es la culpabilidad por el pecado. Que si no fuera por Dios, esa carga del pecado nos aplastaría y nos destruiría, pero el Señor no lo permite. Entonces, es importante pedir perdón, no solamente a Dios, sino también a quienes ofendemos muchas veces, o también perdonar, pedir perdón y perdonar. Las dos cosas van juntas. Bueno, otra piedra es la fe. Abraham fue llamado el padre de la fe, no solamente de multitudes o de muchedumbres, sino el padre de la fe, precisamente, bueno, por salir de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba, y también por el sacrificio de su hijo, que no estuvo dispuesto a hacerlo, un hombre de fe. Ahora, otra oración sería la esperanza. Estamos poniendo una piedra sobre la otra, ¿no? Bien, ¿me siguen? ¿Estamos despiertos todos? Una piedra, otra encima, otra al lado, vamos armando el altar. La otra piedra que he escogido se llama la esperanza. La esperanza es lo que nos hace vivir con ilusión, de siempre estar esperando algo, algo mejor. La Biblia dice, Pablo dice, esperando y aguardando la esperanza bienaventurada, que quiere decir feliz, dichosa, la esperanza de esperar que el Señor vuelva. Vivir sin esperanza es terrible, ¿eh? Tener un fin de la vida sin esperanza, como hoy ocurre a muchos, es muy duro. Pero otra cosa es tener una esperanza sin fin. No es, parece el juego de palabras, pero no es igual, ¿verdad? Es mejor tener una esperanza sin fin que no un fin sin esperanza. Y por último, yo pues he incluido aquí la oración, lo que ustedes están haciendo en cada culto cuando se reúnen, tiempo para orar. Es importante. La oración es abrir nuestro corazón a Dios como si fuera a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe, que hemos mencionado ya antes, que abre los almacenes del cielo donde están escondidos los tesoros incontables de la omnipotencia, inagotables. Los almacenes del cielo, ¿se imaginan cuán grandes son? Bueno, pues la oración es la llave en la mano de la fe que abre estos almacenes. Repito, esto es una idea mía que comparto con ustedes. Ustedes ahora usan estas piedras, usen otras, pero sin lugar a dudas, hay elementos en el sacrificio imprescindibles. Yo repasando, número uno, el cordero. De Jesús se dijo que era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Isaac le preguntó a Abraham, padre mío, aquí está la leña, aquí está el fuego, el cuchillo, pero ¿y el cordero? Eso tiene que haber sido para el padre muy duro, ¿verdad? Pero él dijo por ser el hombre de fe que fue, Dios proveerá cordero, hijo mío. Y así fue. Pero hoy, al cabo de 2000 años después de Cristo venir como Cordero de Dios, morir en la cruz, nosotros hoy podemos decir, aún en nuestras casas, con este altar que hemos levantado, que tenemos el Cordero, tenemos a Cristo. ¿Tenemos leña? Pues tenemos leña. Me imagino que tenemos mesa de madera, sillas de madera, camas de madera, puerta, ventana. Tenemos el púlpito de la iglesia de madera. Tenemos madera. Tenemos el cuchillo. Tenemos el cuchillo. No solamente el cuchillo para cortar y matar, sino también tenemos en metales muchísimas cosas, ¿no? Tenemos el ordenador, el micrófono, cosas de metales, ¿verdad? Que son útiles también en la causa del Señor. Y la pregunta hoy sería, ¿y dónde está el fuego? ¿A qué me refiero? ¿El fuego de qué? ¿De qué es el fuego un símbolo? Del Espíritu Santo. Hoy la pregunta no sería dónde está el cordero, sino dónde está el fuego. El fuego que hace que una iglesia sea poderosa, que una familia, que una persona, tú y yo, con el Espíritu Santo, haríamos cosas que no haríamos si no lo tenemos. ¿Por qué se convierten tan pocas personas hoy? Por la falta del Espíritu.
¿Por qué no ocurren milagros hoy o más milagros de lo que ocurren? Por la falta del Espíritu igual. Por eso debe ser ese un motivo de oración. Pedir al Señor que el Espíritu Santo nos colme y nos llene y nos bendiga. Bueno, tenemos el Cordero, tenemos el fuego y también los adoradores. Cuando Jesús conversó con la mujer samaritana, ella decía, no, porque aquí adoraron nuestros padres. Y Jesús le dijo, mujer, eh, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarlo. Porque tales adoradores busca el Señor, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, queridos hermanos, este, cuando hablamos de esto, tengo aquí una notita muy breve que dice que aún Elena de White, jovencita ella, tuvo su primera visión rodeada de otras mujeres, mujeres solas en aquel culto, rodeando el altar familiar de una casa. Y allí en oración el Señor le dio a ella la primera visión de ver al pueblo de Dios que caminaba por un camino estrecho hacia las mansiones celestiales. Quisiera aportar algo, quizás conocido de todos o de muchos. ¿Quién es el sacerdote del hogar? La Biblia, por haber sido escrita en una época patriarcal, se apunta al padre como el patriarca de la familia. Pero en ausencia del sacerdote está la mujer que es la sacerdotisa. Y ahora yo voy a entrar en un detalle que, que les va a hacer ver como que en los cultos de familia debe de haber una participación de todos, no una dictadura, sino sencillamente participación, como lo hace aquí el pastor Misael, que uno da la bienvenida y otro hace la oración, otro da los testimonios, ¿no? Yo dejé de mencionar una notita antes, pero que la voy a leer ahora de todas maneras porque no quiero que se me escape. Dice aquí, el padre, que es el sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, que decíamos que eran ¿qué? Los cultos matutino y vespertino. A veces somos muy fieles en hacer uno de los dos. Y gracias porque si se hace uno, por lo menos aceptemos que es bueno, pero la idea es reunirnos o tener tiempo para Dios, pues, de culto en la mañana y en la noche. Pues mira, por la mañana hay que darle gracias a Dios que nos cuidó por la noche y pedirle a Dios que nos bendiga por el día, por todo ese día. Y cuando llega el fin del día, pues tenemos que decir gracias, Señor, porque me has cuidado durante este día y ahora cuídanos durante la noche. O sea que es una cadena, ¿no? Noche, cada mañana y cada noche. Y dice más en la nota, por urgente que sean vuestros negocios, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno al altar de Dios. En ausencia del Padre, la Madre es la sacerdotisa. Ya yo no tengo hijos aquí en mi casa, han volado todos, ¿no? Y yo quiero decirles una cosa, que cuando le hemos preguntado a ellos qué es lo que más recuerdan de su hogar paterno, saben que no, lo que coinciden de que lo que más recuerdan ellos es los cultos de familia. Yo recuerdo que aún de vacaciones, nosotros nos íbamos a un lugar por Varadero y el sábado, en lugar de irnos a la playa, nos íbamos debajo de en unas cuevas. Y ahí nos sentábamos en el suelo todos, sentaditos como los indios con las piernas cruzadas. Y ahí teníamos la escuela sabática, y teníamos el culto y cantábamos. Y aquello era una fiesta para mi familia, los niños jovencitos. Decir que es importante, los que tenemos hijos, los que lo tienen niños pequeños, jóvenes, eh, cuidar del culto familiar. Yo sobre el culto familiar quisiera aportar lo siguiente. Esto es un extracto de, de mis estudios y de mi experiencia personal. Debe de haber un lugar eh, para ese culto. Mire, puede ser el sofá del salón, puede ser la mesa del comedor, puede ser en el hall, puede ser en el garaje, puede ser, usted escoge su cama, pero un lugar, si es posible, para que usted mantenga la rutina un poquito en ese sentido, ¿no? Número dos, debe de haber una hora fija
En esto es donde más nos cuesta trabajo, porque por lo menos a mí, y mi esposa lo reconoce también. Lo hacemos, pero a veces puede ser una hora más tarde, una hora más temprano. Y la recomendación, yo estoy hablando del ideal, y no podemos cumplir con el ideal, hagamos lo que mejor podamos, ¿no? Es tener una hora fija para que se sepa a las 7, a las 7, a las 8. Una hora fija para la oración. Número 3, los cultos deben de ser cortos y llenos de vida. Fíjense que le escuchaba al pastor Richard Rizzulli decir, mis cultos son con los niños de 10 minutos, no más que eso. Bueno, yo no quiero precisar, no voy a decir cuántos son los minutos que se necesitan, pero no sea tan extenso que haya aburrimiento y sobre todo cuando hay niños. Este es el culto de familia, no la devoción personal de cada uno. Número 4, que sean elaborados, planeados y pensados. Igual que el culto público se organiza, ¿no? Que va primero, que va después, ¿eh? ¿Quién va a participar, quién no? Pues que se elaboren esos cultos de familia. Debe de haber canto, debe de haber canto. Aunque no cantemos muy bien de entonación, no seamos muy buenos, pero alabemos al Señor. Eso es importante porque también transmite educación a nuestros hijos. Las oraciones deben de ser cortas y al punto. Esto no es nuevo, ¿verdad? Pero lo sabemos, pero a veces yo he escuchado, he estado en presencia de personas que oran y se cansa la gente de escuchar la oración de esa persona. Es un abuso, yo diría. Debe de ser una hora dulce y útil. Que el culto sea algo agradable. Vamos a hacer el culto, que no sea que los muchachos digan, ¡oh, qué barbaridad! No, 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 no. Qué bueno, vamos para el culto. Y no debe de faltar la lectura de la palabra de Dios. Y ahí es donde los niños también pueden participar. Cada uno puede tener su Biblia, usted le dice, preocúpese porque la tengan, y lee tú ahora, ve esto, ve qué te parece esto, vamos a ver un juego bíblico y muy importante. Bueno, mis hermanos, quiero concluir para no cansarlos, ¿verdad? El culto hemos dicho que no debe ser tan extenso. Por lo menos yo no trato de que la gente se canse de mí, sino que tenga deseo de seguirme escuchando, ¿no? Pero miren, yo viví una experiencia que creo que es la más impactante de mi vida con relación a esto que hemos dicho de fijar una hora y un lugar para el culto familiar. Yo era pastor en Santiago de Cuba, la segunda capital de la isla, y era pastor de una iglesia llamada Sueño o Fomento. Y estábamos por dar una campaña de evangelismo y me fui a la casa de un hermano carpintero de la otra iglesia que también había cuando aquello allá, de Veguita de Galo, la más vieja de todas. Y el hermano carpintero, estábamos en su carpintería haciendo un marco grande para un dibujo, un cuadro, una lámina de lo que yo iba a tratar en las conferencias aquellas. Y ustedes saben el ruido que hace en una carpintería la sierra. Eso que da vuelta a una velocidad grande, ¿no? Los oídos se te ponen. Pero ahora ya estamos ahí haciendo el trabajo, cortando madera, clavando, preparando, y él hace así de momento, cierra la corriente de la sierra y empezó a venir el silencio así calmado, ¡pum! Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué habrá pasado? No hemos terminado el trabajo. Me dice, pastor, venga conmigo. Él tenía su taller detrás de la casa. Entonces, del taller de carpintería, me introduce en la casa donde estaba ya la esposa y los hijitos y dice, mire, es la hora del culto familiar. Por lo tanto, vamos a hacerlo y después continuamos el trabajo. Me quedé impactado, les repito, yo tengo más de 50 años ya, 53 años de pastor y no he visto una cosa así como esa, ¿no? Bueno, yo quiero decirles que esa familia era un matrimonio, estaban los padres, los patriarcas, 8 o 9 hijos casados, muchos de ellos con sus hijos, eran como 25 de la familia. Los invité alguna vez a tocar guitarra y a cantar en la iglesia de Sueño e iban todos. Había uno que se había apartado de la iglesia y era policía. Y cuando él se enteró que toda su familia iba a cantar en la iglesia de Sueño, le dijo a su hermano, a este carpintero, a Ñiquito, que era el nombre de él,
oye, Ñiquito, dile al pastor que si yo puedo ir a cantar también, pues yo también quiero cantar, a mí me gusta cantar. Era una familia musical. Y yo me atreví a decirle que venga el policía a cantar también. Allá quizás no era tanta costumbre de ver eso bien, pero me atreví, me responsabilicé porque, oiga, el Señor sabe qué usar en un momento dado para traer las almas al Señor. Bueno, quiero contarles ahora lo siguiente. Pasó un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo pasó, en que el patriarca de la familia fallece, el papá de Ñiquito, el más anciano, el padre de toda la familia, Martínez. Quizás por la influencia de policía o porque era una familia tan numerosa, la calle la cerró la policía. Hubo permiso para que por ahí no pasaran los coches. Fue peatonal durante esa noche del velatorio de aquel señor. Pero al atardecer, en un momento dado, yo estaba ahí cerca de ellos, me pidieron que yo dirigiera el funeral. Este Ñiquito, este que había sido fiel con la hora y el lugar, dice, hermanos míos, a los hermanos, refiriéndose a los hermanos, que estaban ahí, unos llorando, unos tristes, más tristes, menos tristes, y le dice, si nuestro padre estuviera vivo, ¿qué estaríamos haciendo ahora? Ah, el culto. Bueno, pues aunque él no esté con nosotros y no nos escuche, pero vamos a su memoria, vamos a hacer el culto ahora aquí. Y rodearon la caja todos los hijos y los nietos y cantaron y leyeron la palabra de Dios. Y a mí aquello me impresionó. Repito, han pasado muchos años y me impresionó aquel ejemplo de este hombre. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, no solamente en la iglesia o en Zoom aquí como ahora que podemos reunirnos para orar. Tenemos que ser también devotos en nuestra vida individual y familiar, con la familia sobre todo, que es lo que estamos desarrollando en esta semana. Que Dios bendiga a cada hermano y hermana presente. Es mi deseo y oración. Amén.